En primer lugar, presento un saludo muy especial a la familia de Arles Guzmán Medina, a su señora esposa, Lucenit, a su hermano Henry Guzmán. También expreso un saludo a los invitados especiales de diversas instituciones del Estado, a Saúl Cruz, subsecretario del Senado, a todos los presentes, amigas y amigos. Después de la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia de uno de los episodios más violentos de la historia de la humanidad, que implicó la muerte de más de 50 millones de personas, un holocausto, y una de las más grandes afrentas contra la dignidad humana, como fueron los campos de concentración del nacionalsocialismo alemán. Se impuso después de esta guerra, en la segunda posguerra, un discurso que implicaba precisamente una oposición radical y un rechazo a lo que había sucedido durante la Segunda Guerra Mundial. Y uno de los rechazos más importantes que se dio después de la década de 1950 fue la consolidación de del discurso universal de los derechos humanos. Como consecuencia de la universalización de ese discurso, que propende desde esa época hasta nuestros días por la protección de la dignidad humana, se consolidaron muchas instituciones protectoras de los derechos humanos. Después de 1950, por ejemplo, en Alemania, después de la Constitución de Bonn de 1948, se afianzaron los tribunales constitucionales europeos. Nuestra Corte Constitucional, producto de la Constituyente de 1991, es una de esas herencias de la universalización de los derechos humanos. Pero además de los tribunales constitucionales en el mundo, también se consolidaron muchas instituciones, muchos tribunales protectores de los derechos humanos. La Corte Europea de Derechos Humanos, muchas cortes protectoras a nivel regional, continental, y nosotros hemos tenido la fortuna de consolidar el sistema interamericano de derechos humanos, nuestra Comisión Interamericana y nuestra Corte Interamericana de Derechos Humanos. Unas cortes que en el mundo han conformado, como lo decía, un discurso universal de los derechos humanos, pero ante todo un corpus iuris de los derechos humanos. Se han creado y desarrollado categorías que no son nacionales, sino que son categorías universales. Muchos teóricos han sostenido con razón que el concepto de soberanía propia de los estados del siglo XIX, de los estados nacionales, que ese discurso de la soberanía realmente se ha ido diluyendo precisamente con el discurso de los derechos humanos. El discurso universal de los derechos humanos es la antítesis del concepto de estados soberanos, porque esto implica que ese corpus iuris de derecho internacional también puede moldear y obligar los estados nacionales. Y ese ejemplo y esa concepción que se ha venido extendiendo afortunadamente en el mundo, la tenemos en el día de hoy, y un ejemplo presente
es el acto que estamos viviendo en el día de hoy. Este acto que se prepara precisamente para cumplir una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Guzmán Medina y otros contra el Estado colombiano, y que ha dado lugar a lo que hemos denominado la ley Arles, es un ejemplo de cómo está triunfando el discurso universal de los derechos humanos. Y es un ejemplo de cómo el concepto de soberanía se diluye para dar paso a un concepto universal del discurso de los derechos humanos. Y por esa razón, una decisión del Tribunal Interamericano vincula a Colombia. Una Corte Interamericana que ha producido fallos históricos, una Corte Interamericana que defiende precisamente uno de los valores que más se han rescatado después de la Segunda Guerra Mundial, como es el principio de la dignidad humana. Es tan valioso ese principio de la dignidad humana que, por ejemplo, la Constitución alemana de 1948 consagra que la dignidad humana es una cláusula pétrea, inmodificable, que ni siquiera el constituyente puede modificar ese marco axiológico que trae la Constitución de Bonn de 1948, centrada precisamente en la dignidad humana. Este acto del día de hoy no es solamente un acto de cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana. También es un acto en memoria de una víctima del conflicto armado colombiano. Es un acto en memoria de Arles Guzmán Medina, que es uno más de las 10 millones de víctimas de este conflicto armado que parece una historia interminable. Es un acto en su memoria para que estos hechos nunca más vuelvan a repetirse. Ese es el sentido de esta ley. No es solamente cumplir con una decisión, además no solamente es un acto en memoria de una víctima inocente del conflicto armado, sino que también es un acto de garantía de no repetición. Debemos decir que la labor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una herencia de un viejo ideal de la filosofía clásica alemana. Kant, que fue quizás el mejor filósofo de la Ilustración, quizás el mejor teórico de la Revolución Francesa, nos dejó, entre otros, un legado, y es la creación o la idea de la creación de tribunales internacionales en materia de derechos humanos. La segunda mitad del siglo XX podríamos decir que es el siglo donde se consolidan muchas de las ideas forjadas en la Ilustración por Immanuel Kant. Tenemos la consolidación de las Naciones Unidas, de los tribunales constitucionales en Occidente, de los tribunales protectores de derechos humanos como la Corte Interamericana, pero también tenemos la consolidación de la Corte Penal Internacional. Todo esto es producto de 2 siglos de lucha para la protección de los derechos humanos y para fortalecer la protección de la dignidad humana en el mundo contemporáneo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido un pilar fundamental en la defensa y en la protección de los derechos humanos, no solo en Colombia, sino en toda América Latina. Es, sin exageración, un punto de referente en América Latina, no solo en América Latina, sino en el mundo entero. Instituciones europeas y la Academia Europea, por ejemplo,
el Instituto de Derecho Público comparado, el más importante que tiene Alemania y uno de los más importantes del mundo, que es el Max Planck Institute en Heidelberg. Tiene como punto de referencia la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y esta es la importancia que son muchos los estudios que se hacen en torno a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque como les decía, la concepción contemporánea es de que estos sistemas no son aislados, no es el viejo sistema y la vieja creencia del derecho internacional público de que el pacta sunt servanda y que los tratados solo vinculan a las partes que los firman, sino que hemos logrado consolidar un corpus juris de derecho internacional. Y ese corpus juris de derecho internacional se consolida en América Latina a tal punto que en Heidelberg hay estudios muy importantes sobre toda la influencia que ha tenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las constituciones contemporáneas de América Latina. Muchos de los trabajos teóricos, académicos, que no solamente implican la reafirmación de los derechos humanos y la protección y la universalidad de los derechos humanos en América Latina y en el mundo, no solamente son sus decisiones categóricas como esta decisión en el caso de Arles Guzmán Medina, sino que también tenemos que reconocer en la Corte Interamericana de Derechos Humanos una gran elaboración teórica en materia de responsabilidad del Estado frente a grandes violaciones a los derechos humanos. Son muchos los legados de la Corte Interamericana. El caso que hoy da lugar a la presentación de este proyecto de ley, que es la ley Arles, reitero, del caso Guzmán Medina contra Colombia, además de servir de restablecimiento de la memoria histórica y de establecer responsabilidades al Estado colombiano, y además de que es una orden que debemos cumplir para rescatar la memoria de Arles, una víctima inocente del conflicto armado, también forma parte de una elaboración teórica muy importante de la Corte Internacional, reitero, que tiene que ver con el concepto del ilícito internacional. Y el concepto del ilícito internacional, que es una cláusula abierta en construcción por los desarrollos de la Corte Interamericana, tiene una construcción muy importante que es la responsabilidad del Estado por el hecho de terceros. Las primeras decisiones que se han dado recientemente en las últimas décadas en el mundo tienen origen principalmente en decisiones de la Corte Internacional de Justicia, de La Haya. Y en el tema de la responsabilidad del Estado por el hecho de terceros es muy conocida la decisión del caso de los Contras en Nicaragua, que implicó responsabilidad para los Estados Unidos por haber promocionado grupos que sin pertenecer propiamente o sin ser agentes del Estado eran propiciados por un Estado, los Estados Unidos, pues ha dado lugar a una jurisprudencia muy erudita de la Corte Internacional y es la responsabilidad del Estado por el hecho de terceros. Muchas de las decisiones que han dado lugar a esta construcción en curso abierta por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene que ver con casos de Colombia. Y esos casos tienen que ver fundamentalmente con el conflicto armado colombiano, como el caso de Arles Guzmán Medina, de las relaciones entre el Estado y grupos de terceros al margen de la ley, específicamente por las relaciones entre el Estado y el paramilitarismo.
Es un caso de responsabilidad del Estado a pesar de que los hechos no son cometidos por agentes del Estado, por la fuerza pública, al haber sido cometidos por terceros que estaban propiciados por la fuerza pública, como en el caso de la trágica desaparición de Arles Guzmán Medina, implica responsabilidad para el Estado. Una responsabilidad que se construye a partir, en el fondo, de unas categorías de imputación que se han tomado del derecho penal individual y trasladado a los temas de responsabilidad internacional del Estado. Específicamente estas relaciones entre el Estado y terceros, por eso se llama responsabilidad del Estado por el hecho de terceros, donde, reitero, hay una prolija construcción teórica supremamente importante y esta decisión de la Corte Interamericana es un desarrollo de esa construcción teórica, pues se ha hecho partiendo de categorías de derecho penal individual, específicamente estructuras de imputación del derecho penal alemán. Específicamente hay una categoría supremamente importante del derecho penal alemán que es la posición de garante por injerencia, quien con su conducta anterior da lugar a una puesta en peligro para unos bienes jurídicos, es garante por los peligros que origina esa fuente ilícita que se está creando. Eso es lo que se llama responsabilidad a través de posición de garante por injerencia. Quien crea el riesgo tiene el deber de evitarlo o de revocarlo. Esa concepción del derecho penal alemán es la que está en el trasfondo de toda o de la mayoría de las decisiones que ha tomado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de responsabilidad del Estado por el hecho de terceros. Si el Estado crea un grupo paramilitar o al menos propicia un grupo paramilitar, está creando un riesgo. Y el riesgo que crea el Estado por haber creado una estructura o propiciado un grupo paramilitar, un grupo al margen de la ley, que ocasiona graves violaciones a los derechos humanos, implica la responsabilidad del Estado por todos los hechos del tercero. Y eso es lo que ha sucedido en este caso. Este caso es el reflejo de las relaciones incestuosas entre el Estado y el paramilitarismo colombiano. Una relación incestuosa que todavía está sin esclarecer, que hemos avanzado mucho, pero Colombia todavía debe conocer la verdad de las relaciones entre el Estado colombiano y el paramilitarismo. Todavía Colombia está por conocer la verdad entre las personas que ocuparon cargos muy importantes al interior de la gobernación de Antioquia y el favorecimiento del paramilitarismo. Están pendientes muchas decisiones judiciales donde nuestra justicia tiene que establecer cuáles fueron esos vínculos, la responsabilidad por omisión que le caben a todos los dirigentes políticos y administrativos de Antioquia en las masacres que se cometieron durante décadas en ese departamento. Estamos esperando decisiones de la justicia colombiana y esperamos que sea la justicia colombiana la que se pronuncie con prontitud sobre muchos de estos casos que, como el de Arles Guzmán Medina, implicaron la pérdida de muchas víctimas, de muchas personas, de muchas desapariciones forzadas. Si Colombia no actúa, si Colombia no establece responsabilidades en esos casos que están todavía en investigación, pues tengamos la seguridad de que esos casos tendrán que ir entonces a la Corte Penal Internacional o a la jurisdicción universal. Porque si Colombia no hace justicia, el único camino que le queda a las víctimas es acudir a los tribunales internacionales y a la jurisdicción universal. Por esa razón, como ministro de Justicia,
y en este acto público que implica también un homenaje a la memoria de Arlés Guzmán Medina, hago un llamado a la justicia colombiana para que muchos de estos casos que han sucedido, que se encuentran en investigación, sobre todo en Antioquia, no se queden en la impunidad. Ellos, que son víctimas del conflicto armado colombiano, han tenido una reparación, al menos simbólica, un rescate de la memoria, pero todavía hay muchas víctimas que no conocen la verdad de los desaparecidos. Y ahí es donde tiene Colombia un gran reto. Y ese es el reto y el gran desafío que tiene en este momento la justicia colombiana. Debemos decir también que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no solamente ha cumplido con reparaciones en casos individuales, sino que además de haber construido una gran teoría de la imputación, sobre todo en materia de responsabilidad del Estado, se han hecho proyectos de códigos, proyectos de estatutos para señalar la responsabilidad del Estado, especialmente por el hecho de terceros que nunca han prosperado, y ha sido la jurisprudencia de la Corte Interamericana la que en últimas ha construido esos casos de responsabilidad, y una muestra de ellos es el caso de Arlés Guzmán Medina. Se fundamenta en el pensamiento de la injerencia. Pero la Corte Interamericana no solamente ha contribuido a conformar un corpus juris en materia de imputación, sino que también ha contribuido universalmente a desarrollar modelos de investigación en violaciones masivas a los derechos humanos. Y uno de los grandes aportes de la Corte Interamericana, que recoge experiencias internacionales, es la introducción de la metodología del contexto. Y esta decisión es un reflejo de esas metodologías, porque no es solamente analizar el caso individual, no es solamente analizar la trágica desaparición de Arlés Guzmán Medina, un joven inocente, víctima del conflicto armado, víctima de esa tragedia que parece no tener fin en el Estado colombiano, en la sociedad colombiana, sino que además de estudiar el caso individual, se enmarcó dentro de un contexto de violencia específicamente, y ese contexto que ha venido siendo consolidado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a partir de ese contexto se han venido produciendo muchos fallos acertados por parte de la Corte Interamericana en contra del Estado colombiano, también ha ayudado a esclarecer este caso. Pero ese contexto, ¿qué nos dice? Ese contexto nos dice que hubo una relación entre el paramilitarismo, las instituciones, la fuerza pública y las autoridades políticas de la época en Antioquia. Que en Antioquia se propiciaron y nacieron los grupos paramilitares de este país. Que ya tenemos decisiones del sistema interamericano, como este caso. Que tenemos decisiones del sistema interamericano, como el caso del Aro y la Granja, pero son decisiones que hasta ahora se han quedado en establecer la responsabilidad del Estado colombiano. Pero no vemos las decisiones en materia penal para los casos individuales, no vemos las investigaciones individuales para investigar, juzgar y condenar por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra a las autoridades políticas que propiciaron el paramilitarismo en Antioquia. Esperemos las decisiones de la justicia colombiana. Este caso de Arlés Guzmán Medina, que además de implicar, reitero, un rescate de la memoria histórica de un hombre inocente que desapareció en el conflicto, y que este acto, como lo decíamos, es un acto de garantía de no repetición, se cumple a través de un proyecto de ley que desarrolla
esa decisión de la Corte Interamericana. Y tiene una importancia porque no reitera la legislación existente en el derecho interno colombiano. Existen ya muchas disposiciones, tanto de derecho penal como de derecho disciplinario, que sancionan y eh, prohíben ciertas conductas que patrocinan las conductas típicas de la desaparición forzada. Pero esta tiene un matiz especial, no es un proyecto de ley que reitere o repita normas existentes, sino que es un proyecto de ley que introduce como falta gravísima una nueva conducta que no existe actualmente en el derecho disciplinario colombiano. Existen algunas disposiciones de derecho disciplinario eh, que ayudan a combatir las conductas de desaparición forzada, que son un crimen contra la humanidad, pero esta tiene ciertas particularidades. Lo primero que tenemos que mirar para explicar los alcances de este proyecto de ley es de que es una conducta que sanciona omisiones. Gran parte de las responsabilidades que se le han atribuido al Estado colombiano son conductas por omisión. La Convención Americana de Derechos Humanos y los derechos fundamentales se violan por acción y por omisión. Gran parte de las condenas contra Colombia es por conductas omisivas, porque se infringe se infringe el Pacto de San José de Costa Rica, porque Colombia no cumple con sus deberes de garantía y de investigación y con los deberes de diligencia para impedir las graves violaciones a los derechos humanos. Este proyecto de ley entonces sanciona básicamente conductas omisivas. Y como toda conducta omisiva en la teoría del derecho penal y del derecho sancionatorio, cuando estamos hablando de omisión, pues tiene dos características y dos elementos generales. Cuando nosotros hablamos de una conducta por omisión y de la sanción de una conducta por omisión, tenemos que tener en cuenta dos grandes estructuras. En primer lugar, un elemento fundamental que en la dogmática se denomina la situación generante de un deber, y en segundo lugar, la acción exigida. En este caso, ¿cuál es la situación generante de un deber? La situación generante de un deber es que un servidor público que tiene bajo su ámbito de competencia, que es garante de protección de los derechos humanos, recibe una información sobre una persona desaparecida. Y es a partir de esa situación generante de un deber, es decir, la información concreta que se da sobre una desaparición, situación generante de un deber, que da lugar a una acción exigida. ¿Cuál? Activar inmediatamente todos los mecanismos rápidos de búsqueda in situ de las personas que están reportadas como desaparecidas. Entonces, cuando alguien reporta una situación generante de un deber, es decir, se da el informe de que alguien está desaparecido, da lugar a una acción exigida. ¿Cuál? Que hay un deber de activar inmediatamente los mecanismos de investigación, pero especialmente uno en particular, que tiene que existir una visita in situ del lugar donde supuestamente tienen a la persona desaparecida. Un deber que no surge solamente para el funcionario que va a llevar la investigación, sino para los servidores públicos de los cuerpos de policía judicial. Y esta estructura que trae este proyecto de ley, que sigue, le decía, la dogmática de los delitos de omisión, con una situación generante de un deber y una acción exigida,
refleja y es una respuesta a la situación que se presentó hace más de décadas en el caso de Arles Guzmán Medina. Es una respuesta específica y particular del sistema interamericano que nosotros acogemos como Estado colombiano, porque en este caso de Arles Guzmán Medina, un familiar dio información sobre el lugar o sobre un sitio de reclusión ilícito que tenían, donde probablemente estaba retenido Arles Guzmán Medina, y el Estado no activó los mecanismos de su búsqueda. Específicamente no fue al lugar específico. O sea, esta estructura que se presenta en este proyecto de ley refleja la situación dramática que vivió Arles Guzmán Medina y su familia, y es parte de la respuesta del Estado colombiano como a la reparación que ordena el sistema interamericano. Quiero decir, expresarle para terminar a la familia Guzmán Medina que el Estado colombiano, como ustedes lo saben muy bien, reconoció su responsabilidad en este caso acertadamente, que este acto es en memoria del esposo y del hermano Arles, y que con este pequeño acto, pero simbólico, muy sentido, estamos dándole una nueva proyección a la memoria de Arles Guzmán Medina, para que su desaparición forzada nos sirva como Estado para reforzar la lucha contra la impunidad en las violaciones masivas a los derechos humanos. Este es, pues, un homenaje a Arles Guzmán Medina. Muchas gracias.